Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy, 6 de julio, luego de la apertura de Wall Street. Y a estas horas podemos ver varias cosas bastante importantes que tenemos que destacar. Primer movimiento alcista luego de la apertura. Podemos ver a las criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum y Binance Coin teniendo algunas subidas significativas, bastante buenas la de Binance Coin. Su próxima resistencia en Binance Coin es los $250. Ahora bien, lo que creo que es más importante destacar es el movimiento que se está viendo en los bonos de las rentabilidades de 2 y 10 años. La curva se ha invertido, si se dan cuenta, la de 2 años da una rentabilidad por la tenencia de un 2.87, mientras que la de 10 años da un 2.83. Desde febrero, cuando los movimientos que se estuvieron viendo previo a la guerra, ya se estaba viendo la inversión de la curva de tipo avisándonos de que se venía la recesión en los Estados Unidos. Bueno, la noticia de la recesión ya es bastante conocida, ya la hemos discutido anteriormente en el canal y en efecto, pues los bonos están simplemente confirmando ese hecho. Ahora, desde mi última transmisión hay un movimiento muy importante que destacar y es el movimiento del petróleo. Compañeros, hemos roto a la baja los $100, lo cual confirma lo que se había estado especulando sobre la recesión del mismo modo como la inversión de la curva de tipo. Podemos ver caídas bastante significativas en el cobre también, pero en lo que es en el mercado, los movimientos hasta ahora son un poco laterales. El SP 500 luego de la apertura cayendo un 0,17% y el Nasdaq un 0,16%. Hasta ahora se encuentra en un movimiento bastante lateral. No hay mucho que destacar, solamente lo que ha estado generando la volatilidad del día de ayer y del día de hoy. Si se han estado dando cuenta, los movimientos son prácticamente de un 5% al alza o a la baja en un mismo día. Y eso viene dado es por los movimientos que se están viendo en el euro, compañeros. El euro está buscando la paridad y no se puede descartar que la alcance incluso hoy mismo. Les recuerdo que luego del cierre europeo y un poco antes de la finalización de la jornada de Estados Unidos, vamos a tener las actas de la Fed. Y el mercado está descontando, el mercado de futuros de la Reserva Federal, que hay un 85% de probabilidades de que se suban las tasas de interés en la próxima reunión del 27 de julio, un 0,75 puntos básicos, lo cual incrementaría la fuerza y la velocidad con la que nos acercaríamos a la recesión. Y una subida de tasas de interés con tanta fuerza en los Estados Unidos y que Europa no haya ni siquiera comenzado con las subidas de tipos y que vaya a comenzar con una subida de 0,50, no nos deja nos deja una clara señal de que no existe ningún tipo de refugio de valor en la unidad del euro, mientras que el dólar, con sus altas tasas de interés por tenencia, eh, deja claro que la probabilidad más alta es que nos acerquemos con mucha velocidad a una recesión. Uno de mis principales analistas está bromeando con la expresión que Jerome Powell dice que vamos a tener un aterrizaje suave y refiriéndose a que probablemente sea como el descenso de un avión y que aterrizaremos con mucho cuidado de manera que las caídas no van a ser muy pronunciadas, y él dice que aterrizaremos como podamos y tiene toda la razón y toda la pinta. Ahora bien, ¿por qué entonces el mercado no lo descuenta con fuerza? El SP 500 con pequeñas caídas y el Nasdaq también. Muy específicamente, la justificación es la siguiente. Todo el mundo está acostumbrado a que la Reserva Federal siempre nos rescata. Y como lo compartí en mis redes sociales y lo hablamos en mi último video, ese ya no es un escenario realista. ¿Por qué? Simplemente porque la recesión es la mejor manera de combatir, de ganar la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania. Porque la recesión implicaría lo que el mercado está descontando, que es una caída en el petróleo. Recuerden que actualmente Rusia no le está vendiendo petróleo a Estados Unidos y que es muy poco lo que está comprando a Europa, y que sus principales socios comerciales, que son China y India,
solamente les está vendiendo con descuento. Es decir, que si les está vendiendo aproximadamente $30 por debajo, el barril de petróleo ruso está en este momento cotizando aproximadamente en los $64, no en los $94. Y una fuerte recesión, ya los bancos están estimando que puede llevar el barril de petróleo hasta los $65. Y si eso es así, estarían generando la presión económica más fuerte que se haya podido ejercer desde que comenzaron las sanciones contra Rusia. Y pondría la balanza a favor de que se pudiera ganar la guerra simplemente sin levantar una sola arma, ahorcando económicamente a Rusia, porque hasta ahora las sanciones solamente están afectando a los sancionadores, que es Europa y Estados Unidos, con los incrementos de las materias primas y el incremento del petróleo, generando una inflación consistente. Pero la recesión, compañeros, es la solución a la inflación y es la solución pacífica a la guerra que se está dando actualmente. Por eso pensar en estos momentos que el escenario más probable es que la recesión va a ser suave y que aterrizaremos suavemente, es totalmente, la tenemos que descartar totalmente. La pregunta no es si vamos a subir o bajar. La pregunta es cuándo vamos a caer con fuerza, porque vamos a caer con fuerza y eso es un hecho absolutamente garantizado. Simplemente es cuestión de que el mercado descuente lo que el petróleo ya está descontando y que la inversión de las curvas de tipos, que mientras estoy realizando este video, si se dan cuenta, ya se está incrementando, se dé con fuerza. ¿Cuándo es ese escenario? El mercado lo va a descontar muy probablemente el día de hoy con la entrega de las actas de la Fed, donde cuando se den cuenta que la Fed no claudicó y que las subidas de tasas de interés continuaron con la misma fuerza, muy probablemente el mercado termine de darse el susto que necesita para comenzar a buscar un nuevo piso, ya que este piso no terminó siendo un suelo real. Igualmente, a nivel técnico, tenemos que verlo. A nivel técnico está bastante claro. Fíjense, actualmente no tendremos absolutamente ninguna pista de que haya un movimiento bajista inminente. Estamos por encima de todas las medias. El precio prácticamente pudiera darse la vuelta al alza y no tendríamos por qué descartar que vamos a ir a buscar una resistencia por la parte superior. Les recuerdo que en los $21.600, ya lo vamos a ver en el gráfico de 4 horas, es en donde está la resistencia más importante. Pero para un movimiento de intraday del día de hoy, el precio tiene que romper al alza los 20.500 para comenzar a pensar que ese es el escenario más probable, ya que hemos encontrado suficiente rechazo en esta área en las últimas jornadas. Si se dan cuenta, ha sido una resistencia formidable desde el 28 de junio. Ahora bien, fíjense, en el gráfico de 4 horas es en donde nos damos cuenta que la resistencia realmente significativa la encontramos es aquí, que fue soporte el 13 de junio, luego se perdió con fuerza y ha tenido una lucha el 21 de junio, el 26 de junio y no la hemos vuelto a visitar. Y como yo se los había estado comentando en mi último video también, tiene toda la pinta de que esto pueda ser un doble fondo. Es decir, que esta estructura de mínimos que se conformaron en esta zona y esta mínimos que se conformaron en esta zona tienen una línea clavicular aquí en los 21.600 y que romper los 21.600 al alza puede comenzar a ser el piso definitivo para movimientos alcistas posteriores. Igual quedan solamente dos resistencias importantes, que es la media de 200, esa línea roja que está ahí en los 23.100, y esta directriz que está de color gris que estoy señalando en este momento, que habría que ver en qué punto se encuentra si la llegamos a tocar. Pero, pensar que vamos a tener un movimiento alcista sostenido, solamente lo podemos seguir creyendo siempre y cuando no se pierdan esta unión de soportes que se encuentra en este punto. Voy a acercarlo bastante. Justamente aquí, entre los $19.700, en la conjunción del Kijun con la media de 50 periodos en esta temporalidad de 4 horas, y este último soporte que se viene dando aquí, en donde estoy señalando en este momento, de los 19.500, por ser la zona de mínimos anterior, al mismo tiempo el borde inferior de la nube y el soporte lineal que se puede trazar. Perder los $19.500 es para correr, porque entonces ya el mercado estará descontando todo lo que les estoy comentando en este video.
que no es poco, es que la recesión va a ser mucho más fuerte de lo que nos habíamos podido anticipar anteriormente y que la Fed no nos va a rescatar, porque es parte de su plan para ganar la guerra. En cierto modo, y esto ya es una análisis un poco personal y especulativo, me parece un poco mejor que la recesión sea un poco más fuerte a que nos vayamos a las armas. Es decir, que violentamente el mundo pierda la paz porque se tenga que intervenir militarmente en Ucrania para sacar a Rusia de ahí, o que se intervenga directamente sobre Rusia, o perder el escenario en donde la globalización permitía un manejo de precios, es decir, que la inflación permaneciera sistemáticamente bajo control. Me parece muy positivo. Si el precio que tenemos que pagar es una fuerte recesión, que dure lo que tenga que durar, pero que podamos pensar que el mundo va a volver a ser el de antes, me parece un mucho mejor escenario que vivir en un mundo en donde Rusia gana la guerra, eventualmente China invade Taiwán y nos alejamos del mundo globalizado como lo conocemos hasta ahora, y eso terminaría teniendo como consecuencia una inflación sostenida en el tiempo y un cambio geopolítico que no necesariamente podemos adivinar a dónde nos va a llevar. Pero como inversores, lo único que tenemos que pensar no es en ese tipo de escenarios políticos o militares, sino lo que realmente nos compete es adivinar en qué dirección va a dirigirse el precio. Y actualmente en donde está comprimido, como se dan cuenta, con un buen soporte, bien explicado, y la zona de resistencia clave, que se encuentra actualmente en los 20.450. Podríamos darle margen 4.500. A partir de los 4.500 con un cierre o dos por encima de esta área, no se puede descartar que el movimiento es alcista y que se dirigiría hasta la siguiente resistencia importante de los 21.600. Ahora, perder los 20.500, muy probablemente sí sea muy negativo. Vamos a dibujar cuál sería el trayecto. Sería simplemente ver desde la zona de soporte hasta la zona de resistencia cuánto se ha movido el precio y trazarlo para ver cuál sería el objetivo. Romperlo, por decirlo, en este punto, me estaría diciendo que podríamos estar viendo la próximo soporte, es decir, una pérdida del precio hasta los $18.200. Sería, es una muy buena zona si lo vemos desde este punto de vista. Aquí es en donde se encuentra la última zona de soportes junto con los $17.800. Entre los 18.200 y 17.800 es la última zona de soporte realmente importante en el precio, que podemos esperar ver si se pierden los, como les estoy diciendo, 19.500. Es exactamente entonces el escenario en donde tendríamos que esperar la ruptura por alguno de los dos lados para tener una operación lo suficientemente sensata y tener todas las probabilidades a nuestro favor. Actualmente el precio se encuentra dentro de la nube, en la mitad de medias móviles y con soportes y resistencias demasiado cercanos que nos impiden poder saber por qué lado va a romper. Es esperar entonces cuál es la probabilidad más alta. A nivel de indicadores podemos ver el oscurecimiento del Valle Verde, de manera de que ya hay agotamiento de la fuerza alcista y que lo más probable es que la ruptura se dé a la baja. De todas maneras, es mejor esperar a verlo que intentar anticiparse. Y la confirmación por el lado inferior sería igualmente que por el lado superior, esperando uno o dos cierres, dependiendo de cómo sea el movimiento de la vela, si es una vela que tiene lo suficiente fuerza o si simplemente, y volumen, o si simplemente es un desplazamiento que no es de fiar, esperaría, o que se da en los últimos 5 minutos, sería mejor entonces esperar una segunda vela de confirmación en este gráfico de esta temporalidad. Del mismo modo, todas las otras criptomonedas se encuentran aproximadamente en la misma área. Si lo vemos, Ethereum también es exactamente en la misma zona. Si rompe los 1175, la probabilidad más alta es alcista. Pero si se dan cuenta, también la zona de soportes se encuentra ya bastante cerca. Vamos a verlo así. Es pensar que si rompe muy probablemente esta zona, permítame un momento que aquí no me quiere dibujar. A ver. Fíjense. Ajá.
Ajá. Si rompe esta zona que les estoy marcando en este punto, la media de 50 periodos, entre los 1105 y por último soporte los 1089, muy probablemente podríamos estar hablando que el precio de Ethereum ya va a tener una caída bastante significativa. El precio de los 1089 me gusta más precisamente porque coincide con la última línea de soportes anteriores que estuvimos visitando con las caídas del 5% de ayer. De manera que esa zona tiene que resistir los 1085, 1090 aproximadamente, es la principal zona de soporte. De perderlo, muy probablemente entonces se vaya directamente hasta los 1040, y si no resistieran, pudiéramos entonces estar hablando de una caída mucho más significativa, ya sea como último soporte los 1000 o los mínimos anteriores. Sin embargo, es cuestión de ir viendo un movimiento a la vez, por lo que pensar que simplemente pierde los 1080 ya es para pensar que las probabilidades más altas son bajistas y que el próximo soporte realmente importante serían los 1040. Serían esos 40 puntos de movimiento. En cambio, Binance Coin sí ha tenido un movimiento demasiado alcista, por lo que esperar ver que tenga una corrección no está tan fácil de ver porque tiene suficientes soportes por la parte de abajo. Simplemente viéndolo, tendría que perder, vamos a acercarlo así, tendría que perder entre lo que son eh, para que realmente sea una caída que nos pueda llevar a salir corriendo, demasiado porcentaje. Tiene que caer hasta los 213 puntos para que a partir de ahí los 205 sea la escenario más probable. Binance Coin parece que ha tenido un muchísimo mejor desempeño que Bitcoin y que Ethereum, por lo que no consideraría yo que se pueda aprovechar para operar a la baja. Cuando mucho, intentar tener algún tipo de cobertura por si su precio cae, si no se ha vendido a tiempo, pero pensar que el precio va a tener una caída significativa no parece la opción más probable. Es simplemente ver que el precio realmente pierda los 212 puntos para que y en un cierre, en un par de cierres aproximadamente en esta temporalidad, lo que me podría confirmar el movimiento. Antes de eso, no me parece que Binance Coin pueda tener ese mismo escenario. Encontramos un día con muchísima volatilidad y es cuestión de simplemente terminar de ver cómo terminan saliendo las actas de la Fed, si la suben un 0,75 o no, y cómo responde el mercado al alza o a la baja luego de ese evento. Bueno, compañeros, nos vemos entonces en unas horas para hacer el análisis del día del 7 de julio. Hasta luego.